Señores, José, es difícil conseguir un legislador que te pueda tratar muchos temas en forma concienzuda. Tenemos el placer de tener a Carlos Castillo, que es senador de la República por la provincia de San José de Ocoa, y que nos puede hablar de muchísimos temas con conocimiento de causa. San José de Ocoa, su provincia. Producción agropecuaria para exportación y para consumo nacional. CAFTA y los problemas de la veda. Nos puede hablar de migración porque ha estado en Haití algunos años como cónsul y creo que como embajador en algún momento, no estoy seguro. Le damos la bienvenida a Carlos Castillo en un momento en que en el Congreso a que él pertenece se van a tratar asuntos vitales, porque vital es la Constitución. Bienvenido, don Carlos, gracias por estar aquí. Carlos Castillo es... Muy buenos días, don Julio, don Israel. Hijo y sobrino de un amigo querido. Gracias, para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes en Revista 110 esta mañana de todos estos temas que están en la agenda nacional en estos últimos días. Bien. Permíteme hacer una anécdota. Sí. Hace muchos años bajaba en el ascensor del Senado haciendo una investigación en la biblioteca y me dice el ascensorista: ingeniero, por aquí bajaban en la era de Trujillo muchos senadores, todos los cuales podían ser presidente de la República, pero ninguno llegó a serlo. Y ahora bajan algunos que nunca serán presidente de la República, ni deberían serlo. El ascensorista. El ascensorista. Entonces, Carlos Castillo tiene la dimensión que deben tener todos los senadores. De ser presidente. De que puede ser presidente de la República. Y debe de ser. Yo creo que y algún día deseamos que lo sea. El cariño que me tiene usted. Carlos, yo se lo agradezco. Vamos a comenzar con el punto más difícil. Hay una discusión difícil, no es bonita, entre dos sectores del gobierno, que es el director de aduana y senadores del gobierno, en que el director de aduana dice que los courier han comprado la voluntad de un grupo de senadores. Hablen un poquito de eso difícil. Mira, yo primero considero que el señor director de aduana, el señor Fernando Fernández, debe de leer un poquito mejor la ley. Inclusive el artículo que hacía referencia de los courier fue eliminado del proyecto de ley que nosotros sometimos con aprobación de los 32 senadores de la Cámara Alta. Entonces, luego vi unas declaraciones muy desatinadas también del compañero Fernando Fernández, donde hacía referencia de la posición y la postura que había tenido el compañero colega senador Charlie Mariotti, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, que está debatiendo, donde se debatió, en la comisión donde se debatió el proyecto de ley, y también acusó directamente al expresidente del Senado, secretario general de nuestro partido, al compañero Reinaldo Pared Pérez. Yo creo que nosotros lo que hicimos fue que pusimos en el proyecto de ley un elemento regulador, porque habían cosas que existían en la aduana que entorpecían el desarrollo de los tiempos que estamos viviendo con el mismo tratado del TLC. Habían artículos obsoletos de la ley obsoleta que existía que eran contraproducentes con la actualidad, con los tratados internacionales que el país está viviendo ahora mismo. ¿Quién introdujo ese proyecto en el Congreso? Mira, ese proyecto lo introdujo inicialmente el Poder Ejecutivo, luego perimió y fue introducido por todos los senadores. Nosotros se consensuó con todos los actores, tanto con el sector oficial, llámese Dirección de Aduana, Ministerio de Hacienda, con el sector de la sociedad civil, con el CONEP, con la Asociación de Industria, con la YAT, con los courier, con todos los sectores que tienen que ver con esta ley. Perimió nuevamente. Se invitó, donde había unas diferencias con 2 o 3 artículos, al director de aduana en varias ocasiones y hizo caso omiso de la invitación que hiciera el Senado, teniendo nosotros la facultad, como nos la da la Constitución de la República, de llamar a cualquier funcionario a que vengan a rendir cuentas en
en el Senado de la República, no para que sea interpelado, sino para discutir estos proyectos, y él nunca se llevó del llamado. Cuando él ve que el proyecto... Y mandó una delegación técnica. Nunca. Él no le importó lo que estaba sucediendo. Nosotros le dimos el plazo prudente y antes que este proyecto que está demandando la misma sociedad que perimiera nuevamente, nosotros lo reintroducimos ya con la aprobación de los 32 senadores que conforman el Senado de la República. Senador, mire, yo quiero aprovechar este tema de una diferencia entre un funcionario del PLD Y un senado del PLD y 2 senadores del PLD, para que usted, tenemos tiempo, nos hable un poquito de un problema que estamos viviendo, pero sobre todo ustedes, los PLDistas y los funcionarios electos y no electos. Y es algún tipo de contradicción válida, porque mire, el problema de los couriers es un problema serio que no debe caer en un tema de que tú estás vendido y yo no. Es un problema más serio. El problema es que hay un comercio que se siente agredido por el negocito de los couriers. Pero también, por otro lado, hay un consumidor que se beneficia del negocio de los couriers. Entonces, es una decisión difícil. Como decía José el otro día con el otro invitado, de que hay algunas cosas que son técnicas, pero hay algunas que son políticas. El otro tema que si no surgió, usted participó en ella, y es cuando hay algo que es legal, pero no es justo. Oigan bien, lo legal es una cosa y a lo mejor lo justo es otro. El caso del Derek Kafta, con el tema de la veda. Todo el mundo sabe que la veda fue una penalización de Estados Unidos a que devolvieron unas habichuelas y ellos se sintieron mal. Yo quiero que usted nos hable, no de las habichuelas y de los couriers, sino de cuando hay temas nodales importantes, que no caigan, fuiste tú que te vendiste, o tú eres parte interesada porque tú eres industrial agropecuario y defensor de los invernaderos de San José de Ocoa. Mire, don Julio, hay algo en lo que yo siempre me he apegado, que es la institucionalidad. El problema de los couriers, como usted bien dice, beneficia a la gran mayoría, que son los usuarios, los dependientes, las personas que usan y sacan beneficio de esto, y perjudica al empresario dominicano. Cuando se tocó el tema de la reforma fiscal, al principio a finales del 2012, cuando el presidente Danilo Medina asume el gobierno, se le dio una prórroga a ese tema de los beneficios que estaban teniendo los couriers, todos los envíos que se hacían por couriers. Y se habló que en el próximo año se iba a retomar el tema. Se habló de que tenía que hacerse por ley porque lo que existía que beneficiaba a ellos era un decreto. Entonces nosotros lo que hicimos fue el proceso que yo siempre, lo que le mencioné anteriormente, de que se perimía la ley, perimía nuevamente, y nosotros tomamos una decisión, porque hay muchos artículos de esta ley que benefician también a usuarios e industriales dominicanos. Entonces, también se firmó el Derek Kafta. El Derek Kafta, cuando se firma, se hizo un acuerdo a largo plazo donde venían una serie de desmontes, y la sociedad nuestra, como nosotros siempre los dominicanos ponemos el candado luego que nos roban, no nos dimos cuenta de qué era lo que venía, ni de lo que habíamos firmado a lo mejor. En el 2015 entró en vigencia esta cuestión de los productos que van a ser beneficiados del Derek Kafta, que van a estar exentos de impuestos ni de pago de aranceles, que van a entrar del mayor socio nuestro, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Vino un problema, como usted bien dice, con el problema de la mosquita del Mediterráneo, que fue un descuido de las autoridades de sanidad nuestra, que no dieron el seguimiento que había que darle cuando se notó el primer brote de esto, que fue a finales de octubre, principios de noviembre. El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, las autoridades norteamericanas de sanidad vegetal y su departamento, el APHIS, le notificó al Ministerio de Agricultura que había una presencia en las áreas aledañas al aeropuerto de Punta Cana, la presencia de la mosquita del Mediterráneo. Pero en ese mismo momento, paralelamente,
se realizaron unas importaciones de habichuelas y el gobierno dominicano cometió el error a través del Ministerio de Agricultura de prohibir la entrada, protegiendo a los productores del Valle de San Juan, de la Maguana, de que no entraran esas importaciones de habichuelas, y desconocieron el acuerdo del DERECAFTA, que ya no era necesario ni podíamos impedir la importación de esto. Creo que por falta de conocimiento, no quiero emitir ningún juicio, se hizo la importación, se prohibió la entrada a la República Dominicana, perjudicó no solamente al importador dominicano, sino al exportador norteamericano, y había una flagrante violación al acuerdo del DERECAFTA, donde el gobierno norteamericano, entre comillas, parece que cogió la presencia de la mosquita como una retaliación, haciendo un daño incalculable, principalmente en la provincia que yo represento, la provincia de San José de Ocoa, que es la mayor productora de invernadero, de producción en ambiente controlado y de aguacates. La pregunta era porque realmente cuando se trata de energía, a mí no me gusta que digan el principal elemento de pérdida que tiene la corporación es que tú eres un ladrón. Eso es lo primero que le dicen a uno, que es el robo de energía, y uno no se siente bien. Como no se siente bien un legislador cuando le dicen tú te vendiste, o cuando no se siente bien un empresario, un tipo que tiene una tienda que tiene que pagar agua, luz, teléfono, impuesto interno, seguridad social, energía, y viene un Pasivo pendejo, laboral, coge un celular, manda a buscar un televisor y le vale la mitad. Es muy bueno. Ahora, es un problema de un conflicto de intereses que debe tratarse como tal. No cualquierizarlo y decirle ladrón al otro. O dicen, es que los comerciantes de aquí ganan mucho. Así es que le dicen, son unos ladrones. El tema en el Senado de la República, y todos los empresarios saben, estos temas de gran relevancia y de gran importancia para nuestro desarrollo y para la economía nacional, estos temas, estos proyectos de ley se debaten, se invitan, es participativo, abierto, pero tenemos que adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo y a los acuerdos que el país es consignatario. Entonces hay que ver las dos vertientes y irnos con la realidad y con lo que beneficia al pueblo dominicano. Mire, yo le voy a hacer otra anécdota, como la que le hizo José del Senado. Un político quería regalar unos objetos el Día de las Madres y me pidió que llamara a un anunciante nuestro para que le pusiera precios, ¿Para que lo ayudara? para que lo ayudara a que más personas pudieran beneficiarse con el presupuesto que él tenía para comprar abanicos, batidoras y una que otra neverita de esas pequeñas. Fue a un lugar y la persona le dijo, esa batidora o licuadora cuesta 800 pesos y es de marca Oster. Y fue a otro sitio y le vendieron una batidora por 800 pesos China. Llamo al tipo y le dice, mira, le están vendiendo una Oster al mismo precio de una China. Dice, dile a tu amigo que las dos están hechas en China, para comenzar. Pero que la pida por internet. Que la pida por internet, porque yo lo que me estoy ganando es un 10% y el que la está importando, eso es lo que se está ganando. Pero si la pide por internet, le sale más barato. Es decir, Carlos, que la situación es compleja y con el DERECAFTA también. Porque mientras haya un grano de habichuela en San Juan, no podemos serle fiel a la DERECAFTA, porque los trabajadores de San Juan tienen que vender primero sus habichuelas. Bueno, pero eso estamos claros. Uno tiene que siempre defender, y ha sido una de las cosas que nosotros hemos criticado, inclusive cuando hemos estado en las mesas de negociaciones con el mismo gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano subsidia a los productores de maíz, de granos, de arroz, de habichuela. Nosotros los productores nacionales no tenemos ningún tipo de subsidio. Entonces, cuando llega el producto final,
el valor agregado de ellos conjuntamente con el nuestro es totalmente diferente. El costo de producción de ellos, el costo de producción nuestro es totalmente diferente. Sí, pero el problema del subsidio se puede discutir en Ginebra. Sí, sí. Se puede invocar la protección de Sí, los pero acuerdos pero internacionales. le puede costar el cargo al que discute también. No, pero legalmente es como dice usted. Eso está estipulado en el acuerdo y debería discutirse, porque eso no es una competencia leal. Claro. Y los más perjudicados son los productores dominicanos. Entonces deberían tomarse las medidas pertinentes del Pero lugar. hay dos problemas, y hay el problema del subsidio americano por un lado, y el problema de la productividad dominicana por el otro. Porque tenemos excedente de arroz crónica, pero ese arroz ni se puede vender a los dominicanos que están pasando hambre porque no le alcanza el dinero para comprarlo, ni se puede exportar porque no compite internacionalmente. Exactamente. Entonces es un problema Entonces, de el problema de productividad. productividad. Pero debería hacerse controles. Deberían hacerse controles y decir lo que se ha hecho anteriormente. Las habichuelas debieron entrar. Debieron entrar. Debieron entrar. Debieron entrar. No, y así lo reconocieron. No, pero, Por cosa del destino, apareció una plaga de mosquita blanca en enero en el Valle de San Juan y colapsó toda la producción dominicana. Entonces ahí hubo una escasez y solamente se beneficiaron aquellas personas que tenían habichuela importada en existencia. Y hubo que inmediatamente hacer porque importaciones masivas. hubo personas que tenían habichuelas Sí, habían locales y otras no. Habían personas que tenían habichuela en el mercado local. Bien, vamos a hacer una pausa con el senador de San José de Ocoa y regresamos en un momentito. Otro tema que nos puede ayudar a descifrar Carlos Castillo, senador de la República y ex representante de República Dominicana en Haití, es el tema de las relaciones dominica-haitianas. Hay un Haití que es Haití, con toda su pobreza, toda su clase política, la diferencia entre los políticos y la población común. Hay una situación política interna difícil de unos políticos y de unos intelectuales haitianos que manejan una parte de Haití, pero son los que deciden. Hay la parte migratoria de un pueblo pobre que se va para la República Dominicana, quiere irse a Estados Unidos y ahora se va para Brasil. Está el tema de la presencia internacional, específicamente los Clinton en Haití. Embajador, senador, usted que estuvo en Haití en la época difícil del terremoto, realmente, esa presencia de las Naciones Unidas y de los Clinton administrando las donaciones, ¿esas donaciones fueron ofrecidas y no las dieron o fueron mal usadas? Mire, yo tuve una participación directa desde el mismo fatídico día del 12 de enero del 2010, con este terremoto que se le llevó la vida a más de 300.000 personas, que colapsó todo el sistema de lo poco que existía en Haití. Y se hicieron varias reuniones. Se hizo una reunión inmediata, vinimos con el presidente Preval, nos juntamos aquí en el Palacio de la República, el Palacio Nacional, con el presidente Fernández y con representantes y embajadores de países amigos. Inmediatamente, a la semana siguiente, se hizo una gran reunión en Punta Cana, que todos recordamos, en el Hotel Hard Rock, donde se habló de todas las donaciones que iban a hacer los países amigos de Haití. Se habló que se necesitaban 10.000 millones de dólares para el inicio de la reconstrucción del pueblo haitiano para cubrir todos los daños que había causado este terremoto. La República Dominicana en ese entonces se comprometió con una universidad que se construyó, la Universidad Henry Christophe, en el norte de Haití, a la zona aledaña a Cabo Haitiano. Y todos los países hicieron compromisos que iban a aportar. Los grandes donantes de esto ha sido el pueblo venezolano, el pueblo dominicano, el pueblo brasileño y el pueblo de Taiwán. Esos han sido los grandes donantes. Cuando te pongo todas estas donaciones, ninguna de estas donaciones sobrepasan los 2.000 millones de dólares. Entonces hay un déficit en todas estas promesas. Sí llegaron muchas donaciones a través de ONG que hicieron un fondo y se creó lo que se llamaba el programa de reconstrucción de Haití, donde fue escogido el expresidente Bill Clinton para llevar los planes de desarrollo con todos los edificios
grandes obras que eran necesarias en ese momento. Y a la fecha se ha podido recuperar algo de lo que colapsó. Se han hecho muchos avances en la zona de Petionville, se han hecho hospitales, se han hecho varias escuelas, se están haciendo todos los ministerios. Y algo que uno tiene que mencionar ahora es que en ese entonces lo que eran los registros públicos, los archivos nacionales de la nación colapsaron. Y por eso ustedes están viendo el gran inconveniente que está causando la documentación de los ciudadanos haitianos para obtener una cédula, un pasaporte, un acta de nacimiento, que ha conllevado y no ha repercutido a nosotros con un efecto dominó negativo. Por eso ustedes ven todos estos países y todas estas organizaciones internacionales acusando al pueblo dominicano y al gobierno dominicano de llevar esta gran cruz a cuesta y acusándolo de todas las cosas que nos han acusado, de xenófobos, de racistas, cuando nosotros hemos sido uno de los países, primero que fuimos los primeros que tuvimos la presencia para ayudar al pueblo haitiano, a nuestros hermanos, vecinos, y segundo, cumplimos con lo que prometimos. Era una universidad que se había comprometido, pero aparte de eso se le dio un subsidio durante varios meses de alimentación. Se trasladaron cocinas móviles de los comedores económicos de República Dominicana y se mantuvo a todas estas personas que no tenían hogares, dándole miles de comidas diarios, que son incalculables. Entonces, tú ves ahora lo que está sucediendo en Haití. Y hay un proceso que uno tiene que observar, y yo le he dicho, colapsó el sistema allá, el presidente Martelly fue bien hábil, cambió todo lo que tenía que ver con la composición del Consejo Electoral Provisional, la contraparte de nuestra Junta Central Electoral, diluyó el Senado, el Congreso de la República y está gobernando con decreto. Vino ahora, después de varias negociaciones, que lo llevó hacia su antojo, donde ahora hay 100 y pico de partidos políticos que van... 100 y pico. 100 y pico de partidos políticos que están opcionando 4.000 puestos electorales. Pero lo preocupante de esto es que la campaña haitiana es abierta el 16 de este mes. Qué casualidad, porque la campaña haitiana coincide cuando se inicia, cuando llega la fecha límite de regularización de las personas indocumentadas en República Dominicana. Esto puede ser un tema que yo, si fuera un candidato de oposición, atacaría al gobierno haitiano de que no está defendiendo los derechos de sus connacionales y alzaría una bandera nacionalista en contra del pueblo dominicano, para que este sea un tema de campaña y esto va a causar grandes críticas. Nosotros en el Congreso de la República, yo emití... Eso lo hizo Juan Bo aquí en el 63. Bueno, pero es algo que nos va a perjudicar, José Israel. A nosotros tenemos... Y esa fue la intención de Juan Bo. Grandes consecuencias. Levantar el espíritu nacionalista. Sí, para evitar el golpe. Bueno, yo no sé si en esa época yo lamentablemente no estaba nacido, esa historia, pero yo estoy diciendo lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Es la historia de la oligarquía haitiana y dominicana. Pero, eso se ha repetido de 2 siglos. Bien. Pero ahora mismo, lo preocupante de esto es que yo emití una resolución en el Senado de la República para que nos enseñen y nos den informaciones continuas del protocolo que se va a usar para las repatriaciones. Bien. Para nosotros poder salir a defender al pueblo dominicano de estos organismos internacionales que tanto avasallan al pueblo dominicano sin ningún tipo de razón. Bien, yo creo que el tema haitiano es un tema que podemos conversar con el senador Castillo ampliamente, porque además tiene soluciones específicas. Yo quisiera ahora aprovechar estos 10 minutos para que él analice lo siguiente, que es realmente el tema a que él vino. Senador, si tú quieres reelegirte, tienes que reelegirnos a todos. Es lo que el pueblo ve del acuerdo de su partido con respecto a los legisladores para aprobar primero una ley y luego una reforma constitucional y luego una convención que supongo que no va a ser no van a obviarla, sino que la van a llevar a cabo a ver quién va a ser el candidato presidencial. Mire, yo creo que el partido nuestro, al contrario de lo que esperaba toda la sociedad, dio una demostración de unidad
de madurez política y de solidaridad, antes que nada. Había una posición, hay algo que no se puede negar, existen dos fuerzas políticas dentro del PLD, y había un tranque y se buscó la solución más ducha que yo considero que debió haberse buscado. Debía de primar la unidad de nuestro partido, que no ha llevado a 5 triunfos consecutivos, a pesar de que hemos sobrepasado muchas adversidades que hemos enfrentado en el pasado. El PLD no podía cualquierizarse ni volver a hacer lo que tienen acostumbrado otras fuerzas políticas nacionales, ni tú ni yo, y se desbaratan los partidos, atentando contra el sistema democrático de la República Dominicana y el sistema político de nuestro país. Se llegó a una negociación, hay 15 puntos que fueron firmados por los miembros del comité político, y anteriormente, el 19 de abril, ustedes saben lo que sucedió. Hubo una petición y un mandamiento del comité político donde se abrió el tema de la posibilidad de hacer una ley para que se modificara la Constitución para beneficio del presidente actual, el presidente Danilo Medina, por el posicionamiento que él tiene, que es muy privilegiado, según lo han demostrado todos los estudios políticos y todas las encuestas que se han realizado a nivel nacional. No hay una sola encuesta que no ponga al presidente Danilo Medina puntero en todas y cada una de estas, y el pueblo dominicano también va de acuerdo con la forma que el presidente Danilo Medina en ese acuerdo, ¿qué exige el Senado de la República? Mire, el Senado de la República, lo que se benefició el Senado de la República es en el artículo 3 de este acuerdo, en el numeral 3, donde dice que todos los congresistas actuales, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, repiten. Se deja la opción en el artículo 3 de este acuerdo, en el numeral 5, donde se tomará en consideración en las posiciones municipales, llámese a los alcaldes y directores de distritos municipales, dependiendo del posicionamiento de ellos según las mediciones, estos se quedarían, si no, se dejarían abiertos para que pudieran optar por otras personas, y se le da la apertura al candidato presidencial para que pueda pactar con otras organizaciones políticas esas posiciones de los municipios. En ese acuerdo se renuncia a un derecho constitucional. Ningún ciudadano puede renunciar a sus derechos. Se renuncia cuando se dice que no se invocarán las altas cortes para impugnar las resoluciones ahí tomadas. Lo que pasa es que sí, se habla en eso de que no te mencionan altas cortes, las otras instancias. Otras instancias. Sí, por lo mismo. Interpretativo. Yo puedo interpretar algo de una forma y tú de otra. Y eso es una de las cosas de lo que hacía referencia anteriormente. Dime la interpretación suya de las otras instancias. Otras instancias. Yo hablaba... Senador, pero para que no se quede, ese acuerdo de los que tienen suficiente popularidad que puedan repetir, ¿no frustra las aspiraciones de mucha gente, inclusive dentro del PLD? Mira, puede frustrar, pero yo creo que era porque en Ocoa no hay discusión, en Ocoa hasta la oposición está con usted. Quizá hay una pequeña gobernación que piensa que tiene más popularidad, pero ese es de lo que se va a frustrar. Bueno, lo que pasa, don Julio, que la cara de Ocoa del 2009 a la fecha ha cambiado totalmente. ¿La cara? De San José de Ocoa ha cambiado totalmente luego de que yo hiciera presencia política en San José de Ocoa. Yo he gestionado, como es un mandato nuestro en nuestra Constitución, de legislar, gestionar y fiscalizar todas las obras que demandaba la población de San José de Ocoa. Cuando yo encontré el presupuesto de San José de Ocoa, tenía una asignación presupuestaria en los 8 años que tenía el antecesor mío de a lo mejor 2.000 millones de pesos. Y yo he logrado llevar en menos de 4 años la asignación presupuestaria de obra de inversión en San José de Ocoa a más de 12.000 millones de pesos. Para muestra un botón, ahí está una escuela vocacional que abocaba y era un sueño del padre. Más falta la carretera de Piedra Blanca. Si te lees el día hoy, ves que la segunda etapa ya se comenzó, se está trabajando. Juan Adrián, Piedra Blanca, Juan Adrián Rancho Arriba, ya que Rancho Arriba era una prioridad nuestra porque tenemos casi 2 millones de metros de invernadero. Y
lo que sucede es cuando yo salga ahí al cruce de Piedra Blanca, los productos de invernaderos producidos en San José de Ocoa llegan al eso puerto. a él a ver si realmente eso va a traer. No, pero el texto nada más. Sí, bueno, mire, Ángel Esteve, el ministro de Agricultura, recibió ayer a los oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que dicen que les enseñó los esfuerzos que está haciendo por combatir la mosca del Mediterráneo, habló con ellos. ¿Usted fue que gestionó esa reunión? Ellos Hemos trabajado y vamos a ir conjuntamente para con la... Punta Cana ellos, a ver cómo marchan los trabajos. Lo que sucede es que, mira, Julito, yo le he dicho al ministro Ángel Esteves que él se ha enfocado mucho en la erradicación y nosotros los productores, y voy a hablar ahora como productor, nos hemos enfocado en la liberación de la zona de producción donde hasta la fecha, gracias a Dios, no ha aparecido un solo rastro de mosca en el Mediterráneo en ninguna de las trampas que se colocaron en toda la zona de producción de la provincia de San José de Ocoa. Entonces nosotros sí nos hemos enfocado, como lo hizo una empresa de mis familiares, Macapi, que demostró a la Embajada Norteamericana y al EIFIS, con estudios realizados, pero el aguacate variedad Hass, se demostró científicamente que no es hospedero de este virus, de esta plaga. Sin embargo, yo critico hoy, tú te metes en Google y en las noticias, hay una plaga de un gusano que está erradicando todas las plantaciones de aguacate en el estado de la Florida y en el estado de California. Y a la fecha, el Ministerio de Agricultura de República Dominicana ni el gobierno dominicano ha hecho mención y ha hecho una prohibición de que se prohíban las importaciones de esos productos en República Dominicana. Entonces ahí es que yo digo que debe haber más institucionalidad, que si nos van a aplicar el DR-CAFTA para una cosa, que lo apliquemos para todos. ¿Y se puede territorializar una plaga? Porque Estados Unidos no tiene, a veces dicen, tal estado hay la plaga y en Florida no la hay. Se hizo. El estado de la Florida es productor de aguacate, el estado de Texas es productor de aguacate, el estado de California es productor de aguacate. Apareció una mosca del Mediterráneo en el estado de California y se puso en veda el estado de California. Pero eso no significó que prohibieron la producción de aguacate. La Florida no dejaba entrar. Pero entonces cogen un tren, cogen ese aguacate, lo ponen en Miami y nos lo mandan a nosotros de Miami. Entonces yo lo que digo es que las autoridades nuestras tienen que coger la cosa con más seriedad. Y lo lamentable de todo esto es que en el Ministerio de Agricultura, en el Departamento de Sanidad e Inocuidad, existe uno de los mejores entomólogos que se encarga de hacer los estudios científicos para ver cómo se puede erradicar la mosca del Mediterráneo. Cuando yo contacté en la Universidad de Texas, en la Universidad de la Florida y en la Universidad Politécnica de California, el doctor Dean Palmer nos recomendó a nosotros que había una persona en República Dominicana que había hecho una maestría con él y estaba certificado por el mismo EIFIS que podía hacer los estudios científicos para demostrar que el aguacate no es hospedero. Y está en agricultura ese hombre. Y el señor no lo habían utilizado, Julito, que es lo penoso de esto. Entonces sí tenemos los recursos humanos, sí tenemos los recursos científicos para nosotros demostrarle a los norteamericanos que la zona de producción nuestra no está afectada y que debería ser liberada, como lo demanda el mismo acuerdo del DR-CAFTA en uno de sus articulados. ¿Usted es redaccionista? Yo creo en que se le debe dar una oportunidad. Yo soy con el sistema norteamericano 8 años y nunca más para que haya un espacio generacional. ¿Usted incluiría algún otro punto que no sea la reelección tipo americano en la nueva reforma constitucional? Mira, en el mismo acuerdo nuestro, y yo fui una de las personas que más promoví esto, está la modificación del 270, 271 y 272, para que no sea interpretativo, para que un abogado no diga una cosa y otro abogado no interprete otra cosa. Debe ser específico, que para yo modificar la Constitución se debe usar un referéndum. Bien, y en cuanto a... ¿El referéndum es antes o después de la Antes, modificación? Después. Después, Sí, después. es para refrendar la decisión. Sí, exactamente. Bien. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta de Zorrilla Osuna de que los militares voten aunque no sean elegidos? Mira, es un proyecto que debería tomarse en cuenta Porque de hecho están politiqueando como unos locos. Pero en los países avanzados ya están ejerciendo el derecho al voto. Es quitarle uno de los derechos, el derecho político. Se le podría dar. Senador, San José de Ocoa, Haití, agropecuaria, DR-CAFTA
y muchísimos otros temas se quedan pendientes. Gracias y vuelva. Gracias, Vuelva don por Julio. aquí. Gracias, Gracias, Castillo. José Israel. Gracias, Gracias. Carlos.